Hola a todos, yo me llamo Chloe Strauss. Hoy es el 28 de marzo 2018. Muy bienvenido a Tema del Día. El tema del día es una serie de programas que profundizan en los temas de talento de Clifton Strengths Finder, uno a la vez. El tema de hoy es comunicación. Si está escuchando la versión grabada y tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a la dirección coaching@gallup.com. Y la sorpresa para hoy es, tenemos la muy buena suerte de tener a Blanca Estela García como nuestra anfitriona. Blanca, ¿qué tal? Chloe, ¿cómo estás? Buenas tardes allá en Londres. Yo muy bien, ¿tú? Hola. Sí, aquí todo muy bien. Eres Aún una linda. casi hace sol, casi. Ay, acá mucho sol. Muy lindo el clima. Pues esa sorpresa no lo es. Qué bonito tema vamos a platicar el día de hoy. Sí, Comunicación, wow. comunicación. Sí, pues hay mucho para decir sobre el tema de comunicación. Mucho. Empezamos con una breve descripción oficial, Blanca. Muy bien, y entonces nuestras tarjetas dicen, las personas excepcionalmente talentosas en el tema de comunicación generalmente encuentran fácil el poner sus pensamientos en palabras. Son buenos conversadores y presentadores. Yo creo que esto es muy importante porque a veces las personas confundimos con tener el talento de comunicación y ser un buen comunicador. Y aquí lo que vamos a hablar es del talento. ¿Cuál es la gran diferencia de esa atracción que tiene las personas que tienen el talento de comunicación? Todos los seres humanos nos comunicamos, pero el que tiene el tema de talento de comunicación, como lo define Gallup, realmente atraen. Es un tema que se encuentra en el dominio de influencia. Entonces, explorémoslo juntas. Anda, seguimos. Sí, entonces, bueno, hay cuatro ámbitos y comunicación se queda en influencia. Ujú. Hablamos un poco más de esto. Y ese es un gran poder y ventaja de las personas con el tema de talento de comunicación. Fíjate que incluye muchas cosas. A ver qué te parece. Ellos saben que las personas hay que captar su atención en el primer momento, que los segundos de captar la atención de alguien son pocos. Entonces, ellos saben cómo atraer eso y cómo asegurar que su mensaje se quede en las personas. Entonces, muchas veces cuando tú platicas a alguien con este tema de talento, tú platicas con ellos y captas y te quedas o con la historia o con la forma en que te lo presentaron, porque ellos saben qué palabras utilizar, conocen cómo lograr llegar a otros para que los demás los sigan. Entonces, imagínate, por ejemplo, un líder que tiene comunicación, cómo puede generar esperanza en otros, confianza, hablando las cosas con claridad. Y siempre hablamos de los valores que deben de estar con los temas de Ujú, talento. Y ujú. entonces expresar las cosas que son correctas a los demás de manera que los demás lo vivan. Ellos pueden generar historias o dibujar imágenes con las palabras. Y entonces, cuando tú escuchas a alguien con comunicación, como lo hacíamos hace unos minutos con Jim Collison, que tiene comunicación en sus primeros 5, te platica la historia de tal forma que parece que la estás viviendo. Son personas que llegan a ese nivel de detalle y que atraen a otros a escucharlos. A veces tú y yo decimos que los talentos se ven, el talento de comunicación se ve sumamente atractivo. Cuando yo voy feliz con alguien a una reunión, cuando tiene talento de comunicación y además si lo tiene con sociable, que es el más frecuente, bueno, entonces yo ya no tengo que preocuparme porque paso el tiempo increíble escuchando a las personas con este tema de Ujú, talento. Las ujú. personas con comunicación a veces, en algunos de ellos, también funciona de manera escrita. Entonces, te dan ese detalle en el que tú puedes leer un párrafo, leer un libro y quieres seguir haciéndolo porque vives lo que ellos están comunicando. Ujú, ujú. Entonces, es sumamente atractivo. Adelante. Pero has dicho a veces. Sí, no para todo mundo es escrito y verbal. Puede ser una o la otra.
Hay personas Ujú, con comunicación muy fuerte que prefieren escribir y no necesariamente en la comunicación verbal. ujú, Entonces, ujú, puede ser una u otra y ujú, por eso es ujú, que llamamos el tema, ¿no?, de ujú, talento, que ujú, incluye muchos talentos dentro de él. Pueden ser ujú, ambas ujú, o pueden ser una o la otra. ¿Cómo? ujú, ¿Eso ujú. hace sentido? Sí, totalmente. O sea que, bueno, depende de qué otros temas tiene esta persona, ¿no? Y bueno, la forma en la que lo que sale, lo que podemos observar este tema de comunicación puede variar. Ujú, exacto. Para mí la palabra que de verdad hace un buen trabajo de funcionar como un resumen de qué significa este tema es historias, contar Ujú, historias. ujú. Y puede ser de forma verbal, puede ser de forma escrita, pero historias, la habilidad de contar. Y eso es hermosísimo porque lo ves hasta desde los pequeños, ¿no? Que sus amiguitos se reúnen y a ver, platícanos qué hiciste en las vacaciones o platícanos qué hiciste el fin de semana o platícanos qué pasó en el episodio de la serie que no vimos. Y la persona con comunicación realmente sabe dar ese nivel de detalle que es tan atractivo y que dices, quiero más. Hablabas de un punto adicional ahorita cuando decías sumarizando. Las Ujú, personas con el tema de comunicación son sumamente efectivas, como que ayudarnos a entender lo que está sucediendo. A veces alguien con comunicación dice, lo que el otro quiere decir es esto, y te ayudan a comprender o a poner en mm, palabras que sean efectivas para que los demás comprendamos. En una reunión, imagina ujú, que estamos todos hablando de algo y alguien con comunicación puede llegar a decir, ok, a ver, este es el resumen, este es el sumario, aquí ujú, estamos y todos podemos probablemente comprenderlo. ¿Qué ujú, opinas ujú. de eso? Sí, totalmente. O sea, que puede jugar el papel en un equipo de un traductor, digamos, ¿no? Exacto, el traductor Ujú, puede ser ujú, ujú, maravilloso y también ujú, lo ves desde pequeños, ¿no? Entonces, un niñito o los demás dicen, oye, hay que ir a comunicar esto y el que lo puede hacer ya todo el mundo lo conoce. Por eso es un talento de tanta influencia. Claro que se mueven los dominios, ¿no? O sea, es un talento de relación también, por supuesto. Y mm, ahorita hablaremos de cómo piensa alguien con comunicación, ¿no? Y mm, piensan cuando están hablando. sí, Pero bueno, sí, pero ahorita llegamos a eso. sí, y lo que me gusta mucho de esta idea de que una persona con comunicación tiene esta habilidad para resumir o para traducir lo que está pasando o lo que lo demás está pensando, puede ser también una habilidad muy útil para un coach, ¿no? Porque muchas veces hablamos de lo útil que es cuando un coach puede escuchar y luego como decir de otra forma lo que está escuchando. Y puede ser una técnica muy eficaz, ¿no? Para la persona, para el cliente, para que tiene esta claridad. Claro, y me encantan siempre tus pensamientos. Entonces, imagina a alguien con comunicación desarrollado del lado de fortaleza, el Ujú, talento ya maduro, y entonces son muy buenos para escuchar. Y entonces a veces las personas con comunicación dicen, oye, bueno, es que yo parafraseo lo que el otro está diciendo o lo pongo en otras palabras, pero hago que los demás se sientan cómodos para hablar y los escucho y entonces sumarizo. Eso es ujú, extraordinario para alguien ujú, con el ujú. tema de talento de comunicación. Entonces, al contrario, Blanca, lo que me está diciendo es que si sale el tema de forma menos sofisticada, más crudo, digamos, o sea, al revés significa que a lo mejor la persona no escucha muy bien. Puede ser, porque el tema de talento de comunicación es, ellos disfrutan poniendo sus pensamientos en palabras, están conectados directamente y tienen que hablarlo. Y además, Y le resulta tan fácil, les o sea, resulta tan fácil y tienen que hacerlo. Entonces, platicábamos hace poquito de cuando yo, por ejemplo, yo no tengo ese tema de talento de comunicación. Y entonces ¿no? cuando ¿Dónde, dónde, viajo dónde? en el 19.
Y no hay que ver. Entonces, yo cuando viajo, por ejemplo, soy muy feliz si no hay nadie junto a mí en los asientos para no tener que hablar. Alguien con comunicación, Heather Wright, que es una compañera nuestra con comunicación, ella es Sí, la más feliz si puede encontrar, y tú la ves y ya tiene el círculo alrededor de ella de personas que ni conoce, que jamás había visto y que a veces hasta hablan en otro idioma, pero puede atraer a da los igual, da demás. igual. A veces decimos, es que hablas hasta con la pared o hablas hasta con las piedras, no sé si eso se entiende, pero hablan con todo el mundo. Y entonces cuando está inmaduro puede ser que hablen. Y si ellos no conocen qué piensan mientras hablan, entonces a veces habemos personas que decimos, Mm, me estás cambiando la idea constantemente ujú, o no en cada momento necesito tanta comunicación, también necesito mi tiempo para pensar. mm, mm. Entonces, eso es importante. Ujú. Sí, a mí lo que me gusta pensar y hablo, o sea, y compartir con los que tienen comunicación muy alto es si pongamos por caso que hay un abanico, digamos, y por un lado hay la función de emisión, de emitir, y al otro lado, otro extremo, la función de recibir. Y tu forma de comunicar, o sea, tu talento, el tema de comunicación, ¿cómo lo usas? Ujú, ujú. Eso es En valiosísimo. el modo de emitir o de recibir. Ujú. Claro, claro, porque si no puede ser constantemente ellos hablan. Fíjate que es interesante en su proceso de pensamiento que si se escuchan, hablan más. Viendo en algunos de los videos a Maika que hace todos estos programas en inglés, ella tiene comunicación alta también. Y decía, la primera vez que iba a hacer una sesión, no lo platicó, no se escuchó antes. Y entonces no fue efectiva, aunque tenía todo el conocimiento. Pero cuando las personas con comunicación van a hacer algo, si ellos se escuchan, platican, saben quién es la persona con quien pueden generar esa lluvia de ideas y lo hacen, su proceso de pensamiento es mucho más efectivo. Y Ujú, entonces, como tú dices, irlo desarrollando ya en dirígelo es y qué tanto estás escuchando y qué tanto estás simplemente hablando, porque para alguien con comunicación hablar es increíble. ujú, ujú. Así como Entonces, las su forma de refinar sus pensamientos puede ser en altavoz. Ujú. Sumamente importante que lo sepan. Y hay personas que dicen, yo platico conmigo, pero tiene que ser en voz alta. Pero Así, muchos de en ellos el... necesitan a otros en el espejo. Y Mm, sabemos que el más frecuente es sociable, que se encuentra con comunicación. Entonces, muchas personas sí necesitan físicamente a otros, porque hay quien dice, oye, no, eso de por teléfono, no, yo necesito ver a la persona estar ahí. ujú, Y cuando lo hablan es cuando están pensando. Fíjate que déjame contarte un par de cosas. Así como las personas con aprendedor y con coleccionador o inquisitivo, como decimos en España, dicen el conocimiento es poder, las personas con comunicación dicen las palabras son el poder. Es poderoso tener las palabras correctas porque algunas personas dicen es que tengo una relación íntima con las palabras. Eso que voy a comunicar es la forma más efectiva en la que yo voy a atraer a otros. Y platicaba con una pareja joven en la que el joven tiene intelección y la novia tiene comunicación. Y entonces ella de pronto le cuenta todas estas ideas de, oye, lo que vamos a hacer, bla, bla, bla. Y él dice, ok, necesito pensarlo. Y ella dice, pero ¿cómo? ¿Para qué? Platícamelo. Y mientras me platicas, piensas. Clarísimo, ¿no? O sea, como cada tema de talento tiene una motivación, un proceso de pensamiento, una esencia diferente en la que para los demás deberíamos de ser como somos nosotros. ujú. Entonces, bueno, casi hemos llegado ahí, pero si pensamos un poco ahora en las etiquetas negativas potenciales o las vulnerabilidades de este tema, ¿qué encontramos?
Y tenemos varias y vamos a Mm, hacerlas juntas. ¿Qué te parece? Entonces, a veces es la persona que dices, "¡Ah! ¿Será que piensa antes de hablar? ¿No? ¿Será que tiene claridad hacia dónde va? Porque a veces llega y me cambia su punto de vista. O que habla y habla y habla, ¿no? O sea, no nos da un segundo para respirar. ¿Cuáles tienes tú, Chloe, ujú. para Sí, comunicación? no, yo creo que lo más común es que parece para alguien que no lo tiene que lo que dice no está muy, a lo mejor no está muy bien pensado. Y, y, Ujú, e- y es obvio que es como las palabras como o sea, en el mismo momento que me ocurren. Y ujú. o sea, falta la claridad, la estructura, el enfoque, y parece como, bueno, un montón de palabras, pero sin, sin que sea coherente. Ajá, coherente, exacto, exacto. Ujú, Porque, ujú, y ellos mismos, a veces, al escuchar a personas con comunicación, no sé si te ha pasado, pero que te están hablando de algo que están seguros y dicen, ah, no, eso no. Y entonces cambio mi punto de vista, porque ya se escucharon. Y a veces, cuando están hablando, no necesariamente están esperando el punto de vista del otro, lo que quieren es escucharse para tomar una mejor decisión. ujú, Entonces, si ellos saben que sus decisiones son muy efectivas, cuando se escuchan, así su proceso de pensamiento es mucho más rápido. Y es ujú, importante que conozcan con quién lo pueden hacer, porque hay personas que no necesariamente están dispuestas a escuchar todo el abanico, como dices tú, de opciones ujú, antes de tomar una decisión, ¿no? Hay personas que ujú, dicen, regresa cuando tengas la decisión final. ujú, ujú. Ujú, totalmente. Pues pensamos un poco en cómo este tema puede ser útil como un jefe. Ya hemos Este hablado un tema es poco que maravilloso. esperanza, me dijiste, Ujú, a lo mejor para inspirar a los demás, ujú. para incluir también, ¿no? Por supuesto. ¿Para qué más se te ocurre? ¿Qué más? Comunicación que yo creo que a veces, bueno, según nuestros datos, parece que lo que le falta a mucha gente en este ámbito de performance management es la falta de comunicación, que solo hablamos de las cosas importantes, no sé, 2 veces al año y queremos, o según los datos, llegamos a un nivel de performance, de rendimiento superior si tenemos una fluidez, un círculo de comunicación que sea mucho más dinámica. Y Ujú, bueno, claro, entonces alguien que tiene comunicación muy alto en el perfil, supongo, ¿no? Que tiene una habilidad más natural que provoca este fluidez, ¿no? Abierta, que ujú. sea como una cadena de comunicación muy abierta. Y eso es maravilloso. Imagínate un líder en el que quiere hablar, ya sea de lo bueno, lo malo, de lo que De todo. viene, de lo que aprendimos, pero algo maravilloso que hace, además de lo que hemos hablado, este tema de talento, es ayuda a que las personas sean escuchadas, porque ellos pueden lograr que los demás se sientan en un ambiente en el que presenten sus ideas. Esa es una pregunta, por ejemplo, ahorita que vayamos a las preguntas de coaching, pero eso es algo Mm, que a mí me encanta preguntarle a los líderes con comunicación. Oye, ¿y cómo sabes en qué momento para cada persona es el momento idóneo para ellos hablar? Porque nuestros estudios dicen que lo peor que puedes hacer con un ser humano es ignorarlo. Todavía es menos malo, por decirlo, hablarle de las debilidades, pero ignorarlo, porque sabemos que la excelencia viene cuando estamos enfocados en fortalezas, pero ignorar a la persona es terrible. Y alguien con comunicación, cuando su comunicación está desarrollada en fortaleza, mm, son excelentes para hacer que los demás se sientan escuchados. Entonces, generar ese ambiente en el que las personas puedan dar su punto de vista, en el que ellos puedan ir sumarizando, traduciendo, como dices tú en algunos casos, a ver, ok, para que lo que quiere decir alguien o de lo que se trata es esto, hacen que los equipos estén realmente incluidos, involucrados
y se sientan que pueden hacer las cosas que Ujú, tienen que lograr. Entonces es un ujú. talento de una gran influencia para hacer sentir a los demás que pueden ser escuchados. Lo cual es tan importante para que el equipo se siente comprometido. Ujú, Súper ujú, importante. E ujú, ujú, imagínate en una familia también, ¿no? Que cada individuo sea escuchado como debe de ser, es sumamente valioso. ujú. Mm, pues me gusta este forma de pensar en el tema. Como un coach, ¿qué otras preguntas surge cuando estamos hablando de comunicación? Okey. Y entonces, para mí es importante decirles, ¿cómo sabes o cómo eliges las palabras más efectivas para tu audiencia? A veces, ¿tienes alguna persona antes con quien puedas generar tu lluvia de ideas para expresarlo? ¿Cómo conoces lo que requiere cada audiencia? A veces le pregunto mucho la que tú haces de, a ver, ¿cómo fuiste exitoso al dar un tema con este equipo? ¿Cómo conoces a las personas en ese equipo? ¿Cómo sabes en qué momento, por ejemplo, una historia es adecuada? ¿Y cómo sabes en qué momento tienes que llegar con los datos mucho más claros, mucho más pensados? ¿Cómo identificas quién quiere hablar en qué momento? ¿Cómo puedes saber cuál es el momento para hacer lluvia de ideas? ¿Y cómo sabes cuál es el momento para sumarizar? ¿Cómo decides, por ejemplo, cuándo hablar y cómo decides cuándo escuchar? ¿Cómo trabajas tus preguntas? Nosotros sabemos que los grandes líderes preguntan más que dan respuestas. Y entonces alguien con comunicación puede ser una persona extraordinaria para hacer preguntas poderosas, que siempre hablamos de eso en el coaching. Y entonces, ¿cómo sabes cuál es la mejor pregunta dependiendo de la persona? ¿Cómo identificas cuando Mm, no estás monopolizando la discusión y que realmente sea una conversación, no que sea ujú, solamente esa presentación? Otra ujú. cosa es, ¿y cómo eliges las palabras para que ese mensaje realmente llegue a las personas? Ese tipo de preguntas, Mm. disfruto. O sea, parece que lo que las preguntas tienen en común es que la intención es ayudar al jefe a pensar en su rol como jefe, como un coach, Ujú, ¿no? ujú. Cómo Eso me gusta la maneja, analogía. Me gusta la analogía, porque es muy importante saber que para ellos es valioso contar su historia y ellos saben que cada individuo tiene una historia maravillosa, pero que cada quien la va a presentar en un momento diferente, de una forma diferente. Y ujú, entonces, ¿cómo ayuda a alguien con comunicación a que los demás también cuenten su historia? A que ujú. los demás presenten y cuál es su punto de vista, lo escuchamos, lo revisamos, lo parafraseamos y entonces ayudamos a tener un acuerdo en el que todos vamos ya hacia el mismo objetivo, Ujú, porque ya ujú, lo escuchamos. Es un ujú. tema de talento extraordinario de influencia. Sí, lo veo como muy parecido al debate que siempre surge cuando estamos hablando con coaches, de este balance de la proporción del tiempo que Mm, tenemos, el coach y el coachee, el jefe y el empleado, la proporción del tiempo cuando yo estoy hablando y cuando el otro está hablando, ¿no? Como, ujú. o sea, y en Gallup decimos que no hay como un ratio perfecto, ¿no? O sea, depende mucho de los dos, del contexto y tal, pero es interesante, refleja cómo maneja este balance, ¿no? Exacto, ¿no? Y muchas veces viene ya con el talento de comunicación desarrollado, al ponerle simplemente más conocimiento a las personas, al saber que ellos piensan cuando están hablando y que el darles simplemente su idea como viene no va a ser efectivo para otros, ¿no? Entonces es como que desarrollar tu tema de talento, conocerlo y conocer los otros temas de talento que el Clifton Strengths nos ayuda muchísimo y ya Ujú, aplicarlo, porque estar con alguien con comunicación no es solamente es el que le encanta presentar y pararse tan frente a todos y tener siempre el micrófono, no. El talento de comunicación es hacen llegar su mensaje con las palabras correctas
a las personas correctas en el momento correcto. Algo. Y entonces lo vivimos, nos ilusionamos y podemos avanzar con ellos. Ujú. Me encanta. Y bueno, de hecho, otra pregunta que a mí me gusta bastante para preguntar a la gente que tiene comunicación muy alto es ¿qué tipo de información te gusta más comunicar? Mm, Ideas, conceptos. Cuando piensas en las reuniones de la última semana, ¿cuál de las reuniones ha sido lo más interesante para ti? ¿Por qué? Y puede ser interesante, ¿no? claro. Y entonces, a veces estamos, y bueno, a mí me pasa, no sé a ti, pero a veces estamos esperando como que el resumen, el sumario o el correo de esas personas con comunicación, porque leerlo es una delicia. Dices, ok, ya entendí perfectamente lo que están haciendo. Entonces, el revisar eso, bueno, y en la semana que pasó y al final y cómo lo sumarizas y qué fue lo mejor y que la persona con comunicación lo viva, entonces cada día los hace más efectivos. Ujú, ujú, Hermosísimo para ujú. dirigir el tema de talento. Ujú. Qué buenas Y preguntas tienes, Chloe. a ver, pues ahora otra pregunta para ti, Blanca. No sé si ha pasado mucho en tu experiencia. Para a mí, lo que pasa muchas veces con comunicación es que capta la atención de las personas que no lo tiene muy alto en el perfil, pero esperaba que Mm, salía bastante, porque es que a mí me encanta hablar, o yo creo mm, que de hecho yo hablo, no me hablo muy bien, pero sí que yo puedo contar historias y me gusta resumir las cosas, pero es que no sale en ujú, mi top 5. ujú. A veces, no sé, Sí, claro. ¿Y sí, qué les dices tú? pues yo creo que es como, porque tú has empezado diciendo que la gente confunde un poco lo que es el tema y el talento, ¿no? De comunicación. Y comunicación no es igual a ser la persona que le encanta siempre estar delante de un grupo o que le encanta el micrófono. Hay distintas maneras en que sale este tema, pero también esta habilidad para hablar de forma muy elocuente puede salir, puede manifestar por motivos distintos que no sean conectados con lo que dice comunicación. O Exacto. sea, he visto mucha, por ejemplo, creencia es Ujú, otro que he ujú, visto cuando la gente está hablando de un tema que les parece súper importante, donde de verdad cree mucho, o sea, cuando cree mucho en este tema, su forma de hablar sobre este tema puede parecer muy, muy elocuente y no necesita comunicación para que suena súper, súper elocuente, ¿no? por Am, o- supuesto. Otro sería conexión, Mm, porque cuando yo estoy capaz de ver cómo está todo vinculado, mi manera de expresarlo a ti también puede ser muy elocuente. No ujú, necesito comunicación para que sea así. ujú. Precioso. No sé. Sí, claro, claro. Y sí, me pasa mucho que preguntan, oye, pero ¿cómo? Si yo hablo mucho o me dedico a esto, ¿cómo es que comunicación lo tengo en el 31 o en los del medio? Y tienes toda la razón. Bien, recordemos que no es lo mismo tener el tema de talento de comunicación que ser un buen comunicador. Es muy diferente. Porque para ser un buen comunicador, y hablamos siempre que el Clifton Strengths no es algo de selección, no es lo que nos ayuda a ver es, ¿y tú cómo puedes ser un buen comunicador? Que eso ya sería el qué. El cómo puede venir de otros temas de talento, como los que dices tú, alguien con creencias tan apasionado que te comparte su pasión. O imagínate a alguien con futurista, positivo e Habla. individualización. Y entonces nos está hablando hacia dónde va con una cuestión muy emocional, pero además le llega a cada quien de la forma que quiere. Puede ser maravilloso. O alguien con aprendedor y con coleccionador. Y entonces tienen tantas frases, tanto O profundidad conocimiento. en el tema. Ujú. Anda, exacto, ¿no? O alguien con intelección que ya lo pensó muy bien y a la hora que lo va a expresar,
Hay personas que sabes que no van a hablar mucho, pero que cuando van a hablar te van a Vale la decir pena las... escuchar. Ujú, Exacto. Entonces, son excelentes comunicadores. Lo que nos ayuda a conocer el Clifton Strengths es y tu motivación y tu proceso de pensamiento y tu ujú, reacción de dónde ujú, viene. ujú, Entonces, sí, claro, las personas pueden decir, oye, pero yo me dedico a comunicar todo el día y no tengo tema de talento. ¿Cambio de trabajo? No, es muy diferente. Lo que estamos viendo aquí con el tema de talento de totalmente. comunicación es de dónde viene su esencia para que realmente lleguen a esa excelencia. Ujú, ujú, ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues pensamos en unas cuantas combinaciones, Ok, ¿no? ¿Sí? me encanta, sí, Ok. sí. Pues comunicación por un lado y Individuación. individualización. Imagínate qué hermoso, porque entonces saben en qué momento la persona va a sentirse cómoda para hablar, saben cuándo llegar con esa persona para rebotar ideas o cuándo llegar con esa persona con la idea final, cuándo contarle historias, cuándo no es Ujú, necesario tanto detalle. Entonces adaptan su estilo a ujú, cada individuo, sumamente poderosa combinación. ujú. Entonces, hay la historia, pero a ver, a ti qué detalles puede ser que sean más interesantes, donde Y pongo el enfoque. exacto, y entonces ya no sientes que estás escuchando la misma historia de todos, sientes que está aplicándolo a ti, que se Ujú, liga ujú. contigo. Qué Wow, fuerte. súper fuerte, sí, claro. Ok, ok. Y ahora pongamos, a ver, comunicación y, a ver, mando. Wow, qué hermosa combinación. Imagínate a alguien con mando que tiene además la presencia, que cuando llega los demás volteamos a verlo naturalmente y entonces lo platica de una forma que nos da seguridad y que además pueda hacer que los demás nos sintamos escuchados en un ambiente seguro, eh, puede ser realmente importante y valioso, sobre todo cuando hay cuestiones o de hacia dónde vamos o que hay que dar una noticia mala, pero aún generando esperanza y confianza. Wow, alguien con mando toma el control, pero además lo expresa de una manera que a cada quien le llegue el mensaje como debe de ser. Sabe qué palabras utilizar para Ujú, cada individuo. ujú. Entonces, yo creo que es muy poderoso. Así que resulta más fácil seguir esta persona. Claro, claro. Ujú, Dos ujú. temas de influencia tan fuertes. Sí, por supuesto. ¿Qué tal con maximizador? Me gusta mucho porque, bueno, como hemos dicho, a veces en la forma más crudo puede ser que comunicación es, bueno, un montón de información o de palabras. Maximizador, como hemos dicho antes, es un tema de filtración. Ujú. Así que tomamos este gran abanico de ideas, pero maximizador nos ayuda a enfocarnos y elegir las palabras, las ideas donde queremos comunicar. Y entonces, imagínate el escrito de alguien con comunicación y maximizador. Las mejores palabras para el mejor mensaje de la forma más efectiva para cada... Y eficaz, ¿no? Wow, sí, también. ¿Qué otra combinación Ujú. tienes? A ver, ¿qué se te ocurre? Mm, a ver. ¿Estratégico? Y va estratégico que ve todas las opciones alternativas y elige el plan más rápido, la forma más efectiva, es súper rápido. Entonces, imagínate a alguien con comunicación estratégico, ¿cómo lo veríamos? Hablando muchísimo, probablemente con muchas más ideas, pero eligiendo, y este es el mejor camino, pero y si no, además ya se anticiparon a lo que puede ser. Entonces, su comunicación puede ser efectiva de, ¿y a quién comunico también? Ujú, ¿Cuál es ujú, la mm, mejor persona para comunicar o cuál es ujú, la mejor forma para llegar hacia mm. esto, hacia este camino? Entonces, Me esa gusta, también puede ser me un... gusta. ¿Qué tal Vale. con la menos frecuente, con deliberativo? ¿Cómo se vería comunicación con Muy, deliberativo?
He visto unas cuantas veces, no mucho, porque como Mm, dijiste, no es muy ujú, común. ujú. Pero cuando sale, es muy interesante con alguien que tiene esta combinación, preguntar en qué momentos tienes que hablar, no puedes parar y en qué momentos necesitas más tiempo. ¿Cuáles son el criterio, digamos, que define cada una de esas situaciones? Y de hecho, este depende mucho de cada individuo. No he Claro, visto como algo muy parecido en sus respuestas. Depende muchísimo del individuo, ¿no? claro. Y bueno, yo me imagino, alguien con deliberativo es reservado, no es el que le gusta ser el centro de atención ni platicar con todo el mundo, pero lo que hace es se anticipa a todos los riesgos, ¿no? Ve todos los riesgos y ya cuando toma una decisión después de pensarlo, esa decisión se ejecuta perfectamente. Con comunicación que le gusta expresarse y que todo mundo capte la idea. Imagina que yo lo que he visto en algunas personas, que sí, muy pocas, ¿no? Si tienes deliberativo con comunicación, escríbenos y platícanos. Pero yo lo que he visto es, Cuéntanos. exacto, cuéntanos, piénsalo, ¿no? Ve los riesgos y después cuéntanos. Pero entonces, ya cuando expresan su idea, son las cosas que las personas captan, porque ya están sin riesgos, ya es el mejor camino y además nos motivan a ejecutar ese camino que ya vieron sin riesgos. Entonces, es una ejecución de equipo perfecta en la que todos están de acuerdo, porque todo mundo fue escuchado y todo mundo recibió las palabras adecuadas. Mm, Así lo veo me más o menos. encanta, me encanta, Blanca. ¿Y si las personas quieren pensar en más combinaciones, qué recursos hay? Y tenemos un libro maravilloso que en español le llamamos Pareados. Y que el ¿Verdad? nombre, recuerden, nunca nos quedemos con la idea de que el nombre no está bien, porque puede pasar en todo, en los temas de talentos. Pero este libro maravilloso, lo que hizo Kurt Lisbeth es combinó los 34 temas de talento. Entonces, por página, tú puedes ver, vamos a combinar logrador con los otros 33 y cómo se verá. Y ahora pasamos al que sigue y al que sigue. Entonces ahí podemos tener una muy buena idea. Lo que siempre decimos, Chloe, tú y yo, es, va a depender de la persona, porque dependen de muchas otras cosas, como sus demás talentos, pero este te da una muy buena idea, como Ujú, como punto para. de partida, súper útil. Exacto, es un Ujú, punto de partida maravilloso. Y ahí ujú. tenemos los 34 temas de talento y nos sirve muchísimo para seguir aprendiendo. Y amamos a todos. Amamos los 34 temas de talento, los sabemos porque son maravillosos todos. Vale. Y todos nos meten en problemas si no los desarrollamos. Entonces, los 34 temas de talento son maravillosos. Bueno, y la verdad es que recomendamos a todas a aprovechar los múltiples recursos que tenemos disponibles en gallupstrengthcenter.com. Y ahí y también en el YouTube puede obtener las grabaciones de audio y vídeo de los programas en inglés y en español en nuestra liga coaching.gallup.com. Si quiere participar como invitado en nuestro programa de coaches o necesita soluciones a la medida para su coaching y fortalezas en empresas pequeñas, medianas o grandes, o de hecho cualquier pregunta sobre este tema, por favor envíe un email a coaching@gallup.com. Blanca, ha sido un gran placer comunicarte hoy sobre comunicación. Y un placer siempre, Chloe, contigo y a los coaches con este tema de talento. Ayúdenos a que todo el mundo cuente con toda la información que se requiere y que todo el mundo sea escuchado. Y Ujú, así, con cada tema, podemos ir haciendo un mundo mejor cada vez. Gracias, totalmente. Chloe. No, a Te ti, Blanca. quiero. Y hablando de un mundo mejor, tenemos que felicitar feliz cumpleaños a Heather Wright, ¿no? Que tiene comunicación ¡Ay, feliz y que cumpleaños, tiene Heather Wright! cumpleaños. Sí. Feliz cumpleaños, Heather Wright. Vale. Chao, guapa. Hasta el Chao, próximo. besos, bye. Gracias, Jem.